Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali. Esto es una visión global de Iberoamérica. Hoy analizamos dos hechos que están girando alrededor de la comunidad iberoamericana. México y China celebran 45 años del establecimiento de sus relaciones diplomáticas, una relación que seguramente tomará otras dimensiones después de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Hoy analizamos las claves de la relación bilateral, el diálogo político, los vínculos económicos y comerciales y los asuntos de cooperación entre México y el gigante asiático. Este 14 de febrero se cumplen los 50 años del Tratado de Tlatelolco, este tratado para la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe, un tratado que garantiza una zona libre de armas nucleares para nuestra región. Hoy nos preguntamos sobre este instrumento jurídico que fue firmado y ratificado por todos los países de nuestra región, sus aportaciones al mundo, así como el nuevo tratado que abre Naciones Unidas para prohibir las armas nucleares. Acompáñenos con entrevistas, reportajes y lo más importante sucedido en Iberoamérica. Esta semana en nuestra sección Bajo el Radar analizamos los 45 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y China, una relación que ha escalado a través del tiempo, pero que todavía tiene muchos desafíos y asignaturas pendientes que enfrentar. Veamos. El próximo martes 14 de febrero, México y la República Popular China cumplen 45 años de relaciones diplomáticas, que se iniciaron luego del ingreso del gigante asiático en 1971 a la Organización de las Naciones Unidas y de que se reconoció su unidad territorial, el concepto de una sola China. La relación se fundamentó en una política de respeto mutuo, un pacto de no agresión, independencia e integridad territorial y en la no intromisión en los asuntos internos. El país azteca abrió su representación diplomática en Pekín en 1972 y el primer embajador mexicano en China fue Eugenio Anguiano Roch, quien presentó sus cartas credenciales ante Tung Piwu, presidente provisional de la China comunista. Un año después, se firmó el primer convenio comercial y se estableció una comisión mixta de cooperación económica. Desde 1973, todos los presidentes mexicanos han visitado China, en tanto que el primer mandatario del país asiático en visitar México fue Yang Shang-hun en 1990. En 2013, luego del primer encuentro entre el presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, las relaciones bilaterales entre México y China se elevaron al nivel de asociación estratégica integral, que ha permitido profundizar el intercambio económico, el turismo y la cooperación científica, educativa y cultural entre ambas naciones. China es ya en la actualidad el segundo socio comercial de México, en tanto que este país es el segundo socio comercial de China en América Latina. En 2015, el valor del comercio bilateral fue de 43.850 millones de dólares. Sin embargo, representó un déficit para México de 30.000 millones de dólares. En este contexto, expertos en las relaciones México-China recomiendan ampliar y diversificar la exportación al país asiático, equilibrar la balanza comercial y que empresarios y políticos miren hacia China, país que en la actualidad es la segunda economía del planeta, el primer exportador mundial y el segundo importador, una nueva potencia comercial. Recibo con muchísimo gusto en el estudio de 360 grados a Jorge Armijo. Él es investigador del Centro Gilberto Bosques del Senado de la República y un miembro joven del grupo del COMEX y de este Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Jorge, gracias por acompañarnos. No, de qué, Rina, es un placer estar aquí contigo. Jorge, estamos celebrando los 45 años del establecimiento de las relaciones entre México y China.
¿Cuáles son las claves de la relación bilateral y qué nichos de oportunidad no estamos aprovechando? Muy bien, pues efectivamente, como tú lo dices, el 14 de febrero se cumplirán los 45 años del aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y China. Es una relación que ha ido evolucionando a través del tiempo. Poco a poco se ha ido incrementando los contactos políticos. Recordemos que fue en el año 73 cuando fue la primera visita de un presidente mexicano a China, del expresidente Luis Echeverría. A partir de ese momento, todos los presidentes de México han realizado una visita a China. En reciprocidad, China ha realizado alrededor de 10 visitas de alto nivel a partir de los años 80 y vemos cómo ha ido evolucionando a partir de los avances que se han obtenido. Concretamente, yo te diría que en 2003 México estableció una asociación estratégica con China. En ese momento México se convirtió en el segundo socio comercial de China bueno, de México para China. Y a partir de ese momento se empezó a trabajar con unos planes conjuntos que establecen pues, las guías que llevarían a cabo ambos países para tratar de profundizar en la relación. Más adelante, en 2004, se creó la Comisión Binacional Permanente México-China. Claro. Es un diálogo del más alto nivel y ese ha permitido ir intercambiando experiencias y revisando dónde están los espacios de oportunidad entre ambos países. Ahora, Jorge, nos hablas precisamente de una intensificación en el diálogo político, en las relaciones México-China, pero lo que estamos observando es que hay enormes dificultades para elevar, ¿no?, el diálogo o bien las acciones en materia económica y comercial. ¿Por qué pasa esto? Porque somos economías competitivas, pero no complementarias, y no hay incentivos para potencializar un tratado de libre comercio frente a la llegada de Donald Trump. Bueno, ciertamente México es un país que se ha consolidado a raíz de su acercamiento con la región de América del Norte. Se ha ido profundizando esta relación a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, que por cierto hoy está en duda. Básicamente el tema es que la estructura económica y comercial de México depende en un 80% del comercio con Estados Unidos. A partir de eso podemos nosotros decir que es muy dependiente del comercio con Estados Unidos. Sin embargo, se ha tratado de explorar cómo se puede profundizar en la relación comercial con China. No es para menos, tenemos un comercio bilateral que en 2015 dio alrededor de 75,000 billones de pesos. México es el segundo socio comercial de China y el primero en América Latina, pero todavía hay puntos en los que habría que averiguar por qué no se ha dado esa profundización. Muchos hablan de los alcances políticos. Ciertamente China ha estado buscando profundizar en esos aspectos porque su relación comercial con América Latina, específicamente con México, ha ido evolucionando. Ahora, hablas de América Latina. Sabemos que China es el segundo socio comercial de México, pero en materia de inversión, el gigante asiático invierte más en países como Brasil, Argentina, como Venezuela. Se ha dejado de lado, ¿no?, esta inversión china en México. ¿Qué piensas? Es correcto. Efectivamente, China tiene relaciones con América Latina desde mucho tiempo más atrás. A partir de 1993, China creó su asociación estratégica con Brasil. Apenas 10 años con los países del Cono Sur. Se ha ido centrando en los países de la Alianza del Pacífico, específicamente Perú y Chile, y así con los países miembros de la CELAC. China creó el foro CELAC China, lo que ha permitido que China concrete, consolide lo que ha ido invirtiendo en términos comerciales para elevar ese potencial a un ámbito mucho más allá de lo comercial y económico. Sin embargo, vemos cómo países como Brasil se han enfocado en abrir esas oportunidades, esas brechas, cerrarlas para que China pueda tener mayores oportunidades de inversión en la región. Pero el hecho de que México y China coincidan en el APEC, en el G20, en este foro del que tú estás hablando en esta entrevista, el foro China-CELAC, ¿no nos hace buscar o necesitar un nuevo entendimiento político y económico con China? Por supuesto, no hay duda sobre eso. Lo hemos visto como China ha tratado de dar cuenta de la evolución que ha tenido el sistema económico y global
en los años recientes. México debe de formar parte de esas dinámicas que han surgido a raíz de esos esquemas de cooperación, como es precisamente el que indicas, el G20 y más reciente APEC. En Perú lo vimos como Xi Jinping pues, se enfocó en dar a entender que China está liderando esas dinámicas a raíz de los sucesos que están sucediendo paralelamente con Estados Unidos. Pues muy agradecida con Jorge Armijo del Centro Gilberto Bosques del Senado de la República en México. Y Jorge, pues recordarle a la gente que nos acompaña en el programa del día de hoy que precisamente en el marco y en el contexto del 45 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y China, tendrá lugar el Año de la Cultura de China en México. Y bueno, estemos pendientes de esta relación bilateral que tiene que adquirir nuevas dimensiones ante la llegada de Donald Trump en Estados Unidos. Gracias. Muchísimas gracias, Rina. Un placer estar contigo. Igualmente. ...360 grados, una visión global de Iberoamérica pone su mirada en los 50 años del Tratado de Tlatelolco, que establece una zona libre de armas nucleares para la región de América Latina y el Caribe. Un ejemplo al mundo y para otras zonas desnuclearizadas, gracias a las gestiones del diplomático mexicano Alfonso García Robles. A pesar de que 115 países de todo el mundo integran diferentes zonas libres de armas nucleares, es que la paz y la seguridad internacionales están en entredicho ante la existencia de 16,000 armas nucleares que están repartidas entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, así como de India, Pakistán, Corea del Norte e Israel. Frente a la espiral armamentista y el incremento de los presupuestos militares, así como el juego de inseguridades entre potencias medias y centrales, es que todo el régimen de no proliferación nuclear está bajo amenaza ante la llegada de Donald Trump en Estados Unidos. Pues me enlazo hasta Londres para platicar con el doctor Javier Oliva. Él es un experto en temas de seguridad colectiva global. Javier, es un gusto tenerte en 360 grados, este programa de asuntos internacionales en el canal iberoamericano. Muchas gracias a ti, Rina, y saludos a los espectadores de 360 grados. Gracias, Javier. Este año es importante para América Latina porque se cumplen los 50 años del Tratado de Tlatelolco, este tratado para la proscripción de armas nucleares en América Latina y el Caribe. Y esto nos invita, nos da pie para conversar sobre temas de la paz y los desafíos a la seguridad colectiva global. De primera instancia, me gustaría preguntarte si estamos perdiendo la partida frente al desarme nuclear cuando hay 16,000 armas nucleares colocadas en 9 países poseedores de armas nucleares. Bueno, en lo que se refiere a América Latina y el Caribe, el Tratado de Tlatelolco sin duda alguna ha sido una herramienta diplomática muy exitosa porque pues a la fecha es una zona libre de este tipo de armamento letal. Por un lado y por el otro, hay que recordar que la confección del tratado comienza con el gobierno de Adolfo López Mateos y concluye con el de Gustavo Díaz Ordaz en plena Guerra Fría, en los momentos más difíciles, entre la Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles, etcétera. Me parece que el Tratado de Tlatelolco ha cumplido una función tan importante que le mereció a su arquitecto, a su diseñador, Alfonso García Robles, le mereció el Premio Nobel de la Paz. Entonces, digamos que para los efectos de América Latina y el Caribe ha sido muy exitoso. Ahora, medio siglo de Tratado de Tlatelolco también nos da y nos invita a reflexionar sobre el Tratado de No Proliferación de Naciones Unidas, es decir, el llamado TNP. Hay muchísimas críticas, muchísimos cuestionamientos y necesidades de reforma. ¿En dónde pondrías ahí tu pulso político? Bueno, indudablemente estamos ante una nueva carrera armamentística, sobre todo porque de acuerdo a la reunión de la OTAN que se llevó a cabo el año pasado en Varsovia
El incremento del 2% del Producto Interno Bruto para gastos de defensa es uno de los compromisos fundamentales adquiridos y que también le ha valido a Donald Trump señalar que si no hay un mayor compromiso, una implicación financiera por parte de los socios de la OTAN para los gastos de su manutención, se retirará. Y esto también tiene que ver, desde luego, con el rearmamiento de Rusia, por lo menos en lo que se sabe, armamento convencional, y al igual que China, que cuenta ya con 3 portaaviones militares. Entonces, estamos observando que si bien en el caso de las armas convencionales existe una clara nueva competencia, una nueva carrera armamentística, en lo que se refiere a las armas nucleares, si bien países como Rusia, Estados Unidos, China, Inglaterra y Francia han suspendido sus pruebas nucleares, de cualquier manera la investigación orientada hacia ese tipo de tecnología y su utilización pues va en aumento. Y el otro punto, Rina, que es muy importante, es la utilización de la industria aeroespacial y satelital para la conducción de misiles que no necesariamente pueden llevar carga nuclear, pero sí pueden llevar una carga explosiva destructiva, que desde luego no es comparable, pero sin embargo las posibilidades de alcance de decenas de miles de kilómetros pues lo vuelve posible. Entonces el énfasis debiera estar en persistir en la prohibición para la realización de ensayos nucleares, como se ha mantenido hasta ahora. Y una muy mala noticia sería, por ejemplo, que con Donald Trump Estados Unidos retomara los ensayos nucleares. Entonces me parece que ahí es donde hay que insistir y mantener una línea roja de prohibición a este tipo de experimentos militares y científicos. Efectivamente, me parece que el arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, un nuevo habitante que tendrá que tomar decisiones del epicentro mundial, pues es una mala noticia para el régimen de no proliferación nuclear, porque posiblemente, Javier, estuviéramos en la antesala de guerras preventivas. Tú has señalado la carrera espiral y armamentista, y por otro lado esta necesidad o esta disposición de Donald Trump de incrementar las capacidades nucleares de Estados Unidos. Entonces, ¿se está tambaleando todo este sistema de régimen de no proliferación nuclear? Bueno, si nos atenemos a esta actitud de Donald Trump manifestada a través del Twitter, pues podría ser algo muy factible. Hasta el momento China y Rusia no han mostrado alguna disposición a reiniciar la carrera armamentista en materia nuclear. Pero en el caso de Donald Trump, y sobre todo viendo la amplia influencia que tiene el estamento militar en posiciones civiles, entiéndase el FBI, el Departamento de Seguridad de la Patria, el Departamento de Defensa y el Departamento del Interior, además de la Consejería para Asuntos de Seguridad Nacional, pues es probable que, si no el proceso de rearmamiento nuclear, sí podemos verlo como algo probable. Ahora, los escenarios con los muy dudosos resultados para Estados Unidos de las guerras de invasión a Irak y de Afganistán, pues también hace un poco aconsejable abrir nuevos frentes de guerras preventivas y convencionales al mismo tiempo, como podrían darse en África o en otras áreas, en donde Donald Trump ya le declaró el día de la inauguración de su cargo, le declaró la guerra al Estado terrorismo islámico, ¿no? O al terrorismo islámico. Yihadista. Ahora, así es, entonces habrá que ver hasta dónde llega, ¿no?, con esas amenazas. También llama la atención esta iniciativa de Naciones Unidas de abrir un tratado internacional vinculante para prohibir las armas nucleares. Me parece que es un buen gesto de la Asamblea General de la ONU, pero por otro lado será muy difícil cambiar el status quo a nivel nuclear. Sí, sin duda, Rina. Además, una de las principales preocupaciones en la agenda internacional de seguridad es el tráfico de estas partes con las cuales se puede llegar a construir una arma nuclear sucia. Se le conoce cuando no está auspiciada formalmente por un gobierno ni está supervisada su fabricación por ninguna autoridad internacional. Entonces, estas partes que pueden encontrarse, según los investigadores y las agencias de seguridad internacional, pues es lo que provoca que en buena parte las Naciones Unidas trate de retomar y de hacer vinculante estos acuerdos internacionales para prevenir el desarrollo de armas nucleares,
por la posibilidad que eventualmente tendrían las organizaciones terroristas para su utilización. Hasta el momento, afortunadamente, no se ha dado el caso. Han habido extravíos de algunos cargamentos o de algunos recipientes que tienen la posibilidad de evolucionar en material nuclear, pero hasta la fecha no se han detectado indicios serios que permitan establecer de manera sólida que las organizaciones terroristas han tenido acceso a la tecnología de armas nucleares y de destrucción masiva. Pues muy agradecida con el doctor Javier Oliva por esta entrevista y recordarle, Javier, a todas las personas que nos acompañan por el canal iberoamericano. Digo, no nos dio tiempo de abordar estos también temas muy importantes, por ejemplo, los accidentes nucleares, los errores de cálculo y también las enormes consecuencias humanitarias y ambientales de la utilización de armas nucleares. Gracias y ojalá y podamos conversar contigo nuevamente. Claro que sí, Irene. Muchas gracias. Saludos al auditorio. Igualmente, gracias. A propósito de los 50 años del Tratado de Tlatelolco, tengo la oportunidad de conversar con Arlene Ramírez. Ella es una experta en temas de seguridad. Arlene, gracias por estar con nosotros en 360 grados. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación, Rine. Arlene, el mundo está transitando de un monopolio nuclear basado en los 5 ganadores desde la Segunda Guerra Mundial hacia una multipolaridad nuclear en donde países como India, Pakistán, Corea del Norte e Israel también son países poseedores de armas nucleares. Por supuesto. Fíjate que el Tratado de Tlatelolco surge con la necesidad de crear las bases para un entendimiento y una cooperación armónica en el uso de la energía nuclear. Ciertamente, a 50 años enfrentamos un escenario completamente diferente, no nada más en el tema de energía nuclear o de armamentismo, sino también, como muy bien lo refieres, en el equilibrio de poder. Hoy más que nunca el sistema internacional tiene referentes diversos que no nada más nos hablan como en el tiempo de la Guerra Fría, ¿no? de la necesidad imperante de crear un marco de derecho internacional que pudiera crear esos que sí se puede hacer y que no se puede hacer en la creación y en el uso de la energía nuclear. Hoy sabemos que no nada más las grandes potencias que imperaron durante la Guerra Fría son capaces de generar energía nuclear con fines militares, porque además hay que destacar que no son los únicos países que pueden generar energía nuclear. La energía nuclear se utiliza con muchos fines, tanto médicos como de generación de electricidad, uso alternativo de combustibles, etcétera. Pero lo importante es que a estos 50 años vemos con gran preocupación que hoy en día las fuerzas internacionales que estaban aparentemente estables se empiezan a mover, se empieza a reconfigurar y los liderazgos internacionales que se empiezan a perfilar, pues no nos dan en este momento, el día de hoy, la certeza de que podamos tener pues un tratado de Tlatelolco no solamente activo, sino respetado por todas las partes que lo han firmado. Ahora, bajo estos signos del cambio, ¿no? Y de una nueva reconfiguración a nivel internacional, tengo entendido que se han hecho algunas reformas al Tratado de Tlatelolco. ¿Dónde están sus principales puntos para superar esta condición y actualizarla a los nuevos tiempos? Pues mira, en primera instancia está la capacidad que tiene la comunidad internacional o estos organismos internacionales que también forman parte de la familia de las Naciones Unidas, pues no nada más para regular, sino para sancionar aquellos países o aquellas potencias que tengan la capacidad de generar ejercicios nucleares con fines militares. Como primer punto tenemos, como bien lo decías, el caso de Corea del Norte, pero también tenemos, por ejemplo, el caso de la India, el mismo Israel, con una gran capacidad para articular esfuerzos y generar no solamente los ensayos nucleares, sino también para poder poner en riesgo la seguridad y la paz internacional. Uno de los grandes retos que ha tenido este tratado justamente es que ante el respeto a la soberanía o bajo ese pretexto, la comunidad internacional ha sido muy poco capaz de imponer sanciones definitivas que puedan no solamente limitar la producción,
sino también regular el uso que se le pudiera dar. Sabemos hoy en día que las tensiones en diferentes partes del mundo pues crecen, se ha escalado de conflictos locales a conflictos de alta intensidad, y que justamente ese escalamiento es lo que genera la gran posibilidad o la gran área de oportunidad para un tratado como este. Oye, Arlene, efectivamente tenemos una letra y un espíritu del Tratado de Tlatelolco que se convirtió pues en un instrumento exportable a algunas regiones del mundo, es decir, se han establecido zonas libres de armas nucleares en el Pacífico Sur, en Asia, tenemos el Tratado de Pelindaba en África, pero no ha sido posible instrumentarlo y aplicarlo en la zona más explosiva del mundo, que es Medio Oriente. ¿Qué piensas al respecto? Mira, el tema de Medio Oriente, y no solamente la regulación de tráfico de armamento, sino también de regulación en cuanto a asentamientos irregulares o no irregulares, de acuerdo a la perspectiva de diferentes países, es sumamente complejo. La realidad es que Medio Oriente hoy en día es mucho más heterogéneo de lo que fue en algún momento. Sabemos que todo lo que ha ocurrido en torno a la potenciación del Estado Islámico, al gran polvorín que hoy es Medio Oriente, y que ya no se circunscribe únicamente a Israel y a Palestina, sino que ya tenemos muchos países árabes y además islámicos fundamentalistas con grandes efervescencias sociales y grupos de choque muy importantes. Yo creo que uno de los grandes retos de los tratados internacionales en materia armamentista y de control de energía, no como el caso de la energía nuclear, pues ha sido justamente detener ese mercado negro, y que al llegar al Medio Oriente pues es como si llegara en su momento en los 70s a América Latina, y no hay forma de contener, ¿no?, el armamento que llega con fines políticos, internacionales y económicos. Así es, Arlene, lo que estamos viendo es un posible intento de desmembrar el orden liberal económico, ¿no?, que se ha dado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues principios muy importantes para apoyar el libre comercio, las sociedades abiertas, el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias por esta entrevista y te esperamos nuevamente en 360 grados. Un saludo. Muchas gracias a ti por la invitación. Saludos. Gracias, Arlene. Los países de Iberoamérica en su mayoría fueron firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear de Naciones Unidas. Hay que recordar que España, Portugal, México, Argentina, Brasil y otros países de América Latina cuentan con desarrollos nucleares, pero con fines pacíficos. Después de la catástrofe ocasionada por el accidente nuclear en Fukushima, Japón, es que el mundo pasa revista sobre los programas de energía nuclear y sus estándares de seguridad. Aunque la energía nuclear es una energía alternativa y no contaminante, muchos de sus dilemas aparecen a la hora de su utilización. Llegamos al fin de 360 grados, soy Rina Musali, les pido que me acompañen todos los domingos en el canal iberoamericano, la señal que nos une.